Hola amigo de Cerebro Político TV, pues aquí como todos los días lunes en punto de las 4 de la tarde listos para platicar con ustedes los acontecimientos más relevantes de la política nacional, así que le damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga y coconductora, la doctora Carla Vázquez. ¿Cómo estás, señora Carlita? Hola, Mau, aquí con mucho frío, oye, con mucho frío porque además de los fríos templados y cálidos que hay en la Cámara de Diputados hoy, el clima en general de México está de veras de miedo, de frío, ¿eh? El pasto quemado, las plantas quemadas, ya empieza el invierno, pero el crudo invierno, Mau. Sí, de este frío mortuorio, ¿no? De este frío, de estos espacios donde se guardan los cadáveres. Híjole, la verdad es que está muy, muy complicado. Y si te parece, pues vamos con el primer tema, ¿no? Que tiene que ver precisamente con estas masacres que en un mes se han dado 3 en el país. La más reciente, la de Tabasco, fin de semana trágico en Tabasco, en donde lamentablemente mueren 6 personas al ser asesinadas en un bar. El argumento que siempre esgrime las policías estatales, incluso la federal, es que van por alguien, los grupos delictivos, y en un enfrentamiento que tienen rencillas entre ellos salen las muertes colaterales. El mismo discurso que tanto se criticó con Felipe Calderón. Soy de los convencidos que es muy difícil mantener la seguridad en todos los estados, en todos los municipios, en todos los espacios públicos. Primero porque en este caso la delincuencia organizada, pues se multiplica y difícilmente puedes estar cuidando cada calle, ¿no? O sea, eso es imposible. Pero también y principalmente porque hay colusión. Hay colusión de los grupos políticos, de los municipios y de las propias policías, como lo pudimos ver ahora en el Estado de México cuando hacen la operación Enjambre, en donde políticos, presidencias municipales, junto con directores de policía o efectivos, son en ese momento detenidos. Esto es lo que nosotros siempre hemos dicho, de que la narcopolítica en México es algo muy similar a lo que en los años 80 y 90 estuvo en Colombia, pero el gobierno de López Obrador y también los anteriores no han querido darle ese significado porque es escupir para arriba, Carlita. Saben perfectamente que muchas de las alcaldías, muchos de los municipios y muchos de los estados y la propia presidencia pues se han visto envueltos y embarrados del dinero sucio del narcotráfico y en donde los acuerdos se hacen con estos grupos operativos delincuenciales para que lleguen al poder las personas que ellos quieren. El mismo día de hoy, Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, admite diálogos que se han dado con el narcotráfico, ¿no? De su estado. Situación que había, primero, al inicio de su campaña, había aceptado, luego ya lo negó y ahora lo vuelve a aceptar. Entonces, el asunto es que cuando tú ya tienes este diagnóstico, lo único que te queda como poder del Estado es tomar la decisión. Ventilas a todos los narcopolíticos, sean del partido que sean, o no lo haces. ¿Por qué? Porque ya la crisis es tan grande que es muy difícil que se continúe en esta ruta porque finalmente va a afectar tu presidencia, en este caso de Claudia Sheinbaum, ¿no? El PG no lo quiso aceptar, no lo quiso atender y lo único que fomentó fue el crecimiento de esto. Termino para darte la palabra, Carlita, en donde los especialistas en materia de seguridad hablan de que hay 4 pilares para el sostenimiento de los narcopolíticos o de la narcopolítica en general. La primera es la estructura delincuencial, ¿no? En cada municipio, alcaldía, estado, existe una estructura criminal que es hegemónica. En algunos es el cártel Jalisco Nueva Generación, en otras son otras,
pero existe la estructura criminal. Esta estructura criminal lo que hace es insertarse en las campañas políticas, apoyando o colocando a los candidatos y candidatas para tener un vínculo directo, que sería la segunda parte de la estructura, es al político y a los cuerpos de seguridad infiltrados o poseídos. Entonces, de esa manera, ya tienes tú la estructura, tu propia estructura delincuencial, y le sumas al político o a la política en cuestión y las policías. Un tercer elemento es el empresariado, que te va a ayudar a lavar el dinero. Y ese empresariado puede ser muy local o puede ser muy grande, dependiendo de la cantidad de dinero que se maneje, ¿no? Y la cuarta parte, que es fundamental, es cómo estos grupos delincuenciales se vinculan con la sociedad para generar una base social que los defienda, que los oculte, que los tenga resguardados, porque ese territorio es completamente ya manejado por ellos, ¿no? Y ahí se genera, obviamente, este vínculo en donde de repente ellos son los que le dan los pitazos, en fin. Esto, Carlita, es lo que existe en cada uno de los territorios, y lo que pasó en el Estado de México es tratar de desmantelarlo, pero es una pequeña acción que no sabemos si va a continuar o no. Entonces, lo de Tabasco forma parte precisamente de este enfrentamiento. Dicen los entendidos que de dos grupos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y un ente local que es se denomina La Barredora. Y ahí está. Lo único malo es que vimos las escenas que son escalofriantes de jóvenes muertos. Ya vimos entrevistas de sus familiares que no tenían nada que ver con asuntos delincuenciales, Carlita, y que lamentablemente estuvieron en el lugar y en la hora equivocada y fenecieron. Entonces, este es el panorama que comentabas tú de que tenemos en el país con este frío escalofriante. Así es, ese es el frío que da miedo, verdaderamente, Mao. Y nos da miedo como padres de familia, como gente que ya pasó. Yo me acuerdo mi época, nos íbamos al Mágico, al News, ahí al Toreo, y no pasaba nada. Y nos íbamos caminando a las tortas de Sotelo y no pasaba nada. Y ahora pasa estando en el momento equivocado, en el lugar equivocado, Mao. En cualquier lugar, en cualquier momento, vemos situaciones en plazas comerciales, adentro, ¿no? Adentro, donde piensas que ya estás seguro, ¿no? Están ahí los delincuentes burlándose de la seguridad de las joyerías, de las tiendas departamentales, de los Sanborns, y bueno, pues qué decir de estos bares que los chavos van a escuchar música, bailar en las noches y que reciben a cambio un balazo, ¿no, Mau? Fíjate que bien decías tú, hubo 6 muertos, 10 heridos en este bar de Villahermosa. Y mientras tanto en Palenque, todo es maravilloso. Tenemos militares que nos cuidan, campos maravillosos para caminar, el Politécnico, un hospital con todos los implementos como no hay en ningún otro hospital de México. Entonces, pues sí vemos la diferencia. Estaban diciendo, estaba yo leyendo ahí, entre los chismes y los memes que hay, el lugar más seguro para vivir ahorita es precisamente La Chingada, ¿no? Ahí donde está el pueblito, el ranchito pequeño, que también es pequeño, con unos cuantos arbolitos del expresidente. Pero además, Mau, también hace unas semanas, ahí mismo, bueno, en un lugar cerca que se llama Jalapa, hubo una boda, no sé si viste, ahí mismo en Tabasco, hubo una boda en donde también hubo, el video es increíble porque cuando la novia está aventando el ramo, agarran y matan al novio, que era un tipo que se llamaba Vladimir Zúñiga, que estaba señalado como un traficante de personas. O sea, estamos hablando de narcotráfico, Mao, estamos hablando de narcopolítica, pero esto tiene todos los matices. Este señor estaba enfocado en la trata de personas. Y bueno,
te digo lo mismo que pasó hace poco en Querétaro también, ¿te acuerdas? Que también hubo 10 muertos, y bueno, el país en este ratito que ha estado relevado el Peje, y bueno, ni se diga el relevo que tuvo de Peña Nieto al Peje, que se elevó, ahorita no tiene quien lo detenga. Dicen que entre enero y octubre de este año han habido 715 asesinatos frente a 253 que hubo en el sexenio en el 2023 con López Obrador, según estadísticas oficiales. Esto te habla de que no se ha duplicado, se ha triplicado ya este asunto en Tabasco, y no se ve de qué manera. Dicen que van a mandar más operativos, que hay un operativo, hoy dijeron que van a listar una estrategia especial contra la violencia. Incluso renunció el titular de seguridad en Tabasco, lo renunciaron, ¿no? También, también no sé si te acuerdes, el 20 de noviembre atacaron a unos policías que iban patrullando, los agarraron a balazos, también ahí mismo en Villahermosa. Dicen, como bien dices tú, que es una disputa entre órganos criminales. Pero las recomendaciones de no precisamente el gobernador, porque el que habla a nombre del gobernador es un pariente del expresidente. No. Llega y toma el micrófono como si fuera el gobernador y nos dice que hay que cuidar las amistades de nuestros hijos, porque eso es lo que está mal, las amistades de nuestros hijos. Ya aceptaron que fue un asunto entre dos grupos criminales, no, pero ahora el problema es las amistades de nuestros hijos. Dice que van a hacer una disminución de horarios de la venta de bebidas alcohólicas. No fue esa la razón, no fue ese el problema, fueron los grupos criminales, pero él dice que van a bajar los horarios de venta de bebidas alcohólicas. Y de plano, el gobernador mismo, cuando lo encontraron de pasada, porque te digo que el que da la cara es el hermano de López Obrador, Javier May dice, el crimen nos ha rebasado. Esa es su resumen, ¿no? Su declaración final. Y dices, ¿cómo puede ser que no se autocritiquen, que no haya una autocrítica y que vean que es todo lo que está mal, que vean hasta dónde han dejado crecer esto y que busquen verdaderamente una alternativa final a lo que está ocurriendo en Tabasco? Bueno, y yo además ahondaría en que, imagínate, Mau, ese es el estado en donde vive el presidente. ¿Qué nos esperamos los demás? Es que es parte del problema. Han querido tapar el hecho de que en Tabasco hay toda esta problemática porque más emblemático que eso no pudiera existir. Entonces, se negaron a decir en el sexenio de López Obrador que había cárteles en Tabasco, a pesar de los acontecimientos que venían ocurriendo. ¿Por qué? Porque obviamente pues la gente no somos tontos y dices, bueno, si abrazos, no balazos, si los apoyos sociales se han dado en su estado, ¿por qué tenemos esta parte en ese estado en específico? Y también lo que comentabas, Carlita, de cómo blindaron al presidente con todo lo que hay en el entorno de la chingada, de todas las construcciones que se hicieron para el bienestar del propio López Obrador, ¿no? Entonces, si te pones mal a altas horas de la noche, pues te llevan al hospital que está ahí de manera inmediata, y todo lo que además se construyó alrededor de ahí de la chingada, pues le da una plusvalía, ¿no? ¿Qué es lo que se cuestiona? Que es igual que muchos otros gobiernos. No es que sea el único, es que en otros gobiernos pasó exactamente igual. Digo, la carretera del amor de Diego Fernández de Ceballos, pues también súper cuestionada, ¿no? De una carretera. La de Salinas. La de Salinas. Entonces, el asunto es que siempre hemos dicho en este canal, y estamos convencidos de que todos son iguales. Hoy decía Claudia Sheinbaum, no, es que en la época de Felipe Calderón
asesinaban a los delincuentes, no los pasaban por un litigio judicial, acá se judicializa, bla, 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 bla. Es el mismo ejército, son los mismos dirigentes del ejército que actuaron en aquel momento y los mismos que ahora están dirigiendo. Es las mismas errores que el otro día vimos cómo se salvó afortunadamente un joven que ya lo tenían encañonado para asesinarlo por una equivocación, pero que afortunadamente se dieron cuenta que lo estaban grabando y ya no lo asesinaron, pero que han existido todavía estos asesinatos por parte del ejército durante el sexenio de López Obrador y seguramente durante pero ellos dicen que son diferentes. El actuar de las Fuerzas Armadas, de las policías, a veces, aún con controles en este caso, de los jefes, el actuar individual de cada policía es circunstancial respecto al momento, porque a lo mejor él tiene información de que es una persona delincuente del bando contrario, hay que asesinarlo, y ahí es dinero plomo, y lo va a hacer sí o sí, es independientemente de que lo que digan sus jefes, ¿no? También puede ser que actúen por una situación de nerviosismo ante la circunstancia propia de la acción, aunque sean buenas personas, buenos soldados, buenos policías, pero te gana en ese momento la emoción y terminas haciendo un asesinato. O sea, hay muchas circunstancias alrededor, pero la manía de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, de decir que todos los demás tienen la culpa y ellos no asumir la propia, se supone que ya en estos 6 años purificaron a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que purificadas siguen siendo delincuentes algunos de esos miembros de ese ejército o de esa policía armada por López Obrador? Es que es la parte que molesta, que siguen en este discurso. Ahora, lo que yo no entiendo, Carlita, observo una encuesta del día de hoy que sale de Claudia Sheinbaum, y pese a las circunstancias de inseguridad, siguen evaluando al gobierno de manera positiva, ¿no? Es lo que no entiende uno de cómo, de todas formas, los ciudadanos no alcanzan a dimensionar las circunstancias de lo que acabas de decir. Se triplican las muertes en el inicio del sexenio y la gente tranquilísimos, ¿no? Tranquilismo, cuando eso debería de haber generado ya, obviamente, una exigencia mayor, como lo estamos haciendo aquí a este gobierno, que finalmente son los responsables de proveernos de la seguridad y que indudablemente ellos tienen que hacer que caigan gobernadores que están vinculados al narcotráfico. Ellos son los que tienen que hacer que caigan presidentes y presidentas municipales que están vinculados al narcotráfico. Incluso si se llegaran a dar cuenta que algún secretario de Estado está vinculado, pues tendrán que actuar de manera, o algún otro funcionario, ¿no? Y digo, la Cámara de Legisladores, déjame decirte que hay más de dos, en la Cámara de Diputados, exactamente igual, hay más de dos, Carlita, pero la pregunta es, ¿se van a atrever? Porque es la única manera de que esto pueda tener un pequeño freno, Carlita, para ir poco a poco cerrando este tema. No creo, Mao, no creo. Yo creo que esto que vimos que se dio, por ejemplo, lo que hizo Carfouche con su operativo tan, no deja de ser espectacular, o más bien solo es espectacular, Mao, porque después de eso no nos enteramos de nada. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que antes de eso tampoco. ¿Por qué los tenían señalados? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los delitos? ¿Por qué no estamos enterados? Y ahora, digo, ya lo vamos a platicar después, y ahora menos nos vamos a enterar, Mao. Ya no vamos a poder tener acceso a esa información. Entonces, yo quisiera menos espectacularidad y más cosas claras, certeras, que nos puedan abonar y que podamos decir exactamente qué es lo que está pasando y de esa manera poder establecer un nivel, ¿no, Mao? En el país. O sea, hicimos esto y bajó.
hicimos esto y bajó, hicimos esto y le acertamos y eliminamos una célula criminal, hicimos esto, pero, pero no lo veo así, ¿no? Veo así como que Superman, como se le dice a nuestro secretario de seguridad, llegó, hizo su chamba y después ya no pasó absolutamente nada. Y fíjate que es muy complicado en términos de lo que es el manejo de la información de estos operativos, porque como están infiltrados diferentes niveles, pues tienes que actuar con la mayor cautela. Eso se puede entender desde el punto de vista previo al operativo, ¿no? Pero después del operativo tendrían que haber dado la información correspondiente. ¿Quién sigue, no? Fuimos testigos de una acción, le podríamos llamar incompetente a la hora de la detención de un director de seguridad de un municipio que, no me acuerdo, el suicidio del director de seguridad pública de Tecatitlán. Fuimos testigos, o sea, vimos cómo el señor tenía el arma, ¿no? ¿Cómo lo llegas a detener sin quitarle el arma, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si él hubiera atentado en contra de los policías que fueron a capturarlo? Él se suicida, pero de eso te habla de la incompetencia, ¿no? O sea, tú no das crédito que sabiendo que es una persona armada, no llegues a someterlo y quitarle el arma, ¿no? Para evitar que sucediera una desgracia como la que sucedió. O pudiéramos pensar, como en las series televisivas, que de alguna otra manera era un hecho ya acordado, ¿no? De que en ese momento dijeran, güey, pues ya nos dijeron a los jefes de la mafia que o te mueres o van por tu familia, cabrón, o van por tu familia, ¿no? Bueno. Sí, porque además todos ellos, todos los que detuvieron o este operativo que se dio, te habla de cuánto más coludido hay en torno a ellos mismos, porque además, Mau, como dices, claramente hay una incompetencia total, pellizcaron de aquí, de acá, de acá, de acá, pues los demás ya se pelaron, Mau, o ya, no sé, buscaron un amparo, no sé qué pudieron haber hecho, pero no me digas que eran solo ellos y ellos de manera individual y ya no hay nadie más a su alrededor. La corrupción, este tipo de circunstancias que hay en el gobierno, tiene todo un juego alrededor de cada uno de ellos. Y entonces, ¿qué? Nos dieron, te digo, un pedacito aquí, un pedacito acá, que me deja a mí así como pensando, ¿y luego qué? ¿No? ¿Qué sigue? Los van a agarrar a todos sus cómplices, ya los dejaron libres, ya con esto, ¿cuánta gente se quedó, Mau? ¿Cuánta gente ya se fue de aquí, no? O sea, es muy raro. Digo, más que nada espectacular, pero sin sustento, no sé, yo ahorita he buscado y no sé qué es lo que pasó. Ahora, aquí lo más importante es que estas acciones espectaculares, lo que tú comentabas, hay que darle el beneficio de la duda, pero después tendrán que demostrar que los índices han disminuido, motivado por acción A, trajo como consecuencia ta, ¿no? Y así, esa es la parte más importante.